enseña la palabra de Dios acerca de la familia, acerca de lo que debemos edificar en el reino físico, espiritual, sobre nuestras casas. Y te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en Salmo 127, del 1 al 5. O traigo poquitos pasajes, pero los vamos a exprimir, vamos a aprender de ellos. Ok, ya nos lo van a poner en las pantallas. Dice el Salmo 127 del 1 al 5. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice este pasaje, si Jehová, el texto al principio dice, la prosperidad, dice, viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. Este pasaje está siendo escrito para Salomón y dice que la prosperidad viene de Jehová. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Qué bonito sería, dice, si el Señor edifica una casa, quienes la edifican no trabajan en vano. Si nuestro fundamento de nuestras casas es el Señor, nunca trabajaremos en vano al educar, al instruir, al corregir a nuestros hijos. ¿Alguna vez hemos trabajado en vano? Dice la concordancia Strong que esta frase que hablar en vano significa vacío o inutilidad. Dios es el constructor, el que edifica, pero nosotros como pueblo contribuimos al plan de Dios para edificar nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia. Vamos a ver un ejemplo y vamos a leer de qué es edificar en vano. Y yo recordaba leer este pasaje. Hace algunos años fui a Chihuahua y en Chihuahua neva. Pero en Chihuahua hay diferentes cultivos. Se cultiva nuez, se cultiva manzana, se cultiva algodón, se cultivan varias cosas. Y yo viajaba visitando cultivos, visitando a los clientes. Y algo que nos decían que ellos cultivaban, pero había un momento en que venían las heladas y entonces en esos momentos si las frutas no estaban preparadas con fertilizantes fuertes, la mayoría de ellas se les podía echar a perder la cosecha en una sola noche. Porque caía la nieve y pues todo el cultivo se echaba a perder. Entonces todo su trabajo que ellos habían realizado pues se venía abajo, se venía en vano. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de que trabajemos en vano. Y vamos a Génesis 11, donde dice y habla acerca de la Torre de Babel. Y dice así, vamos a leerlo rápido ya para entrar. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos el fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje
de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Aquí nos está hablando acerca de la construcción de la Torre de Babel, y Babel en su significado significa confusión. ¿Y qué pasó? Que el pueblo decía que hablaban una sola lengua y se ponían de acuerdo para hacer algo. Y ellos dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué pasa? Que entonces viene Dios y dice, Dios bajó y vio que ellos se habían unificado para construir algo que no era bueno. Y dice, hagamos un nombre. La idea principal de la construcción de la Torre de Babel era un esfuerzo gigante, pero simplemente ellos querían una exaltación humana. Eso significaba la Torre de Babel, que ellos iban a ser famosos y que iba a haber un nombre sobre esa tierra que iba a ser conocido. Perfectamente sí es conocido, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Dice, nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por el mundo. ¿Qué era lo que ellos querían? Eran una exaltación humana. Querían autoexaltarse al ver que construían y edificaban y que esa torre iba a llegar hasta el cielo. Y entonces dice, a consecuencia de esto, Dios escucha la situación y baja, porque habían atraído la atención de Dios acerca de lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué decide Dios? Dice, los voy a confundir. Los voy a confundir en esta construcción, les dispersaré los idiomas, haré que no hablen la misma lengua y que no entiendan las mismas cosas, y voy a provocar un desorden y una confusión. Y entonces, si el pueblo había comenzado a edificar una torre, nada de lo que ellos se propusieran no lo iban a lograr. Pero estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, y el propósito era impedir que los hombres terminaran su trabajo. Entonces se aseguró que el éxito y el proyecto que ellos llevaban fuera limitado y dificultado a través de dispersarles el lenguaje. Y después habla la Biblia que después de que sucedió esto y ellos no pudieron seguir, la obra se detuvo. Viene una genealogía después de ahí, porque había pasado el arca de Noé, ya había habido un naufragio y el pueblo había crecido. Y entonces después comienza una genealogía que llega hacia Jesucristo. Dios en su plan de redención marca la línea que llegaría hasta Él. El propósito de la Torre de Babel no era un proyecto productivo, no era crear frutas, no era crear comida, no era nada, sino era desafiar a Dios. Ese era el proyecto de la Torre de Babel. Vamos a desafiar a Dios y vamos a ser más grande que Dios. Vamos a ser más autosuficientes que Dios. Y la idea que había detrás era demostrar que ellos podían gobernar al mundo. Pero sabes, Dios les obstruyó y le dijo, tu trabajo que estás haciendo en la Torre de Babel es en vano. En vano. ¿Y qué dice nuestro versículo que leímos? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. En vano vas a trabajar si tú no estás edificando en los cimientos que Dios quiere que edifiques tu casa. Todo trabajo que no se hace para glorificar a Dios es trabajo en vano, dice, y carece de bendición. La soberbia que estaba sobre la Torre de Babel es lo mismo que nos sucede en las familias. La soberbia no nos deja edificar de la manera correcta. Y a veces la soberbia es llamada vanidad, egolatría, altivez, prepotencia, ego. La soberbia engaña al corazón y produce contienda. Si Jehová no edifica la casa, nos dice el versículo 3 cosas. Una, que debemos aprender a edificar una casa. Nos dice cómo debemos edificarla, este pasaje, y el proceso que debemos realizar para llegar a una buena edificación. Ahora, no nos dice exactamente qué casa se tiene que edificar, ¿verdad? Pero nosotros podemos referir que cuando estamos edificando una casa, estamos edificando esta casa como iglesia. Podemos edificar la casa de Dios.
podemos edificar una familia, podemos edificar el crecimiento espiritual de una congregación, pero también puedo edificar mi propia casa. Yo soy una casa, soy el templo de Dios, que Dios, su espíritu habita en mí, y entonces tengo que edificar este templo cada día. La edificación de nuestra propia vida espiritual. No podemos construir una casa sin contar con la ayuda y la presencia del Señor. Una congregación será espiritual, ¿sabes cuándo? Cuando Dios esté en ella. Una congregación, nosotros somos una casa espiritual porque Dios está aquí en medio de nosotros. Podemos edificar una familia, no podemos edificar una familia cristiana con nuestros propios criterios. Necesitamos ir como hijos de Dios a los criterios que nos marca la Biblia para que sean el fundamento de nuestro hogar y no trabajemos en vano. A veces sucede, ¿no? A mí me pasó una vez que me caí, había pasto en mi casa, pero no se veía que había un hoyo. Y de como los 15 años me lastimé mi pie. Y cuando no edificamos una casa bien, es como si le ponemos pajita al hoyo y nos vamos a seguir cayendo en el mismo problema que venimos arrastrando. Si no vamos a la raíz, si no vamos al fundamento de la palabra de Dios, no podemos edificar correctamente. ¿Sabes qué es en lo que más tú tienes que edificar? En tu carácter, en el carácter de tus hijos. Tú tienes que ir y decirle, hijo, como dice la Biblia, llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y tú vas a estar edificando sobre el corazón de tu hijo los principios que Dios quiere. Dice Proverbios 6, 20 al 22, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Dios hablándole a los hijos. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 3 del 1 al 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, dice, porque largura de días y de años de vida y paz te apartarán. Me encanta este versículo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, dice, átalos a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Un día yo hablaba acerca de eso y dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y yo entendí que tenemos que hablar verdades con misericordia. Tú tienes que hablar las realidades de Jesucristo, las verdades de Jesucristo, ¿pero qué? Con misericordia. Es como cuando tú te vas a poner a cuentas con alguien, con tu hermano. Háblale la verdad, dile lo que es, pero aplica la misericordia. ¿Qué va primero? Misericordia y luego verdad. Misericordia, te hablo con misericordia, con amor, te reprendo con misericordia, pero te voy a decir lo que es. Dice, para que no te olvides de mi ley. Enseña la palabra de Dios en tu casa. Ora por tu casa hasta mirar los resultados. Pronuncia bendiciones sobre tu casa. ¿Y qué dice el versículo? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El guardia tiene un papel y deber de permanecer, ¿qué? En vela. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios no solo está guardando nuestra casa, está guardando las ciudades, está velando, dice la guardia, sus ángeles están guardando nuestra ciudad, nuestra casa, lo que somos. Él guarda todo lo que está a nuestro alrededor. El versículo 1 no dice, no, dile al constructor que se pare, dile al constructor que se detenga. No sugiere que los guardias dejen de trabajar ni que los hombres dejen de mostrar su confianza en Dios. Al contrario, pide que pongan su confianza en Dios.
Nuestra confianza debe de depender de lo que Dios ha hablado y de lo que Dios es para nuestras vidas. Todo esfuerzo de las criaturas de nosotros será vano a menos que Dios no ejerza su poder. Cuando nosotros hemos rendido nuestra fe al Señor, sabemos que nuestra vida depende de Él. Y dice el versículo 2, vayamos y dice así: por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios al sueño. Salomón no estaba hablando contra que trabajemos mucho. Salomón no estaba en contra de ellos, no estaba en contra de que por más que te levantes temprano, dice, y que comas pan de dolores y que trabajes demasiado y que te canses y que trabajes duro. No, él está hablando de que debemos combatir la ansiedad que sentimos por trabajar, por hacernos esclavos del trabajo. Él está hablando que tú no te puedes hacer un esclavo del trabajo, que tu afán no debe ser, que tu prioridad no debe ser simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Dios quiere que quitemos ese afán. Debemos trabajar, claro que sí, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero nuestro afán, nuestra ansiedad debe ser echada en Jesucristo. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados. Nuestro trabajo y lo que por más que queramos hacer puede ser limitado, pero lo que Dios hace en su poder tendrá abundante fruto y valor eterno. Lo que Dios hace en su poder, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, tendrá valor eterno. Y dice pues que a su amado dará Dios sueño. ¿Qué sucede cuando nos vemos afectados por la confianza en Dios? Puedes dormir en paz. Cuando somos afectados por la fe que tenemos en Dios, Dios nos da descanso y encontramos descanso en Él. A sus amados, dice, dará Dios el sueño. O sea, que pues nos va a dar un sueño tranquilo. La ansiedad nos hace estar con un sueño intranquilo, pensar y volver a pensar en qué vamos a hacer, que el trabajo. De verdad que yo viví mucha ansiedad muchos años, te lo digo por experiencia. Pero el Señor ha venido trayendo una paz. Ahora que cambié de trabajo, me tomo las cosas más relajadas ya. Y creo que la edad te ayuda a madurar también, a no tener tanta ansiedad. Y dice aquí, vamos al versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, herencia de Jehová. El término heredad significa posesión, propiedad o algo que se comparte o se asigna. Tus hijos, ¿qué dice? Son posesión del Señor. Cuando tú has confiado en el Señor y le has entregado tu herencia al Señor, dice que es su posesión, es su valor, y dice que Él los comparte contigo. Dice, herencia de Jehová son los hijos, posesión suya, Señor, y tú me los has prestado porque tú has deseado compartirme a mis hijos. Dice, no hay nacimientos accidentales ni embarazos sorpresas desde el punto de vista de Dios. Los padres son sabios cuando reconocen el hecho que su hijo es un regalo de Dios. Herencia de Dios son tus hijos. Que cada familia, que cada persona aquí recuerde que el fruto de la matriz es tu recompensa. El fruto de tu matriz son tus hijos y son la mejor recompensa que te ha dado el Señor al entregártelos. ¿Acaso una herencia que viene de Dios se puede arruinar? ¿Acaso Dios no va a cuidar de tu herencia? ¿Acaso Dios que te los entregó para que los formaras no va a cuidar de ellos?
Dice el versículo 4, fíjate lo que dice acerca de los hijos. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué dice la Biblia que son tus hijos? Flechas. Tus hijos son flechas, dice que han sido puestos en manos de un valiente. Los hijos, como flechas, tiene un significado importante. Un guerrero toma las flechas porque las flechas van a girar a un blanco. Las flechas van a ir hacia una dirección y las flechas indican la victoria del guerrero. Cuando tú has invertido en la vida de tus hijos, tienes victoria en tu vida personal como guerrero de Dios. Porque tus hijos van a ser lanzados hacia un blanco perfecto, hacia un futuro perfecto. Los hijos deben de ser flechas en la aljaba de los padres, dice, en contra de los enemigos del reino de Dios. Tus hijos son una flecha que, ¿sabes qué? Cuando tú les has enseñado la palabra de Dios, van a ir directo a derribar las fortalezas del enemigo. Cada padre es responsable por la guianza y la dirección de sus hijos. Una flecha, ¿sabes? Una flecha no se lanza sola ni se dirige sola. Una flecha dice que está en la mano del guerrero y el guerrero acierta hacia el blanco. Los hijos necesitan que tú los dirijas. Los hijos como flechas necesitan que tú los lances hacia el blanco, hacia el objetivo como guerrero. Una flecha no nace recta. Una flecha necesita refinarse. Es como una madera que agarras toda torcida y la flecha se refina. La flecha se forma y la flecha en un momento va a ser guiada y direccionada para que alcance la meta. ¿Qué es lo que sucede cuando un hijo no recibe ninguna dirección? Cuando un hijo no ha sido lanzado como flecha. Dice Proverbios 29:15. Vamos a esperar a que lo pongan porque este texto es importante. Dice, bueno, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando una flecha no ha sido refinada, cuando tú no te has tomado el tiempo de refinar a tus flechas, te van a avergonzar. Dice la palabra. Dice, si no corriges a tu hijo con sabiduría, te va a avergonzar. Vamos al versículo 5. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado. Doblemente bendecido cuando el fruto de tu vientre ha salido y estás llena tu aljaba. A lo mejor tu aljaba se llenó de 2, ¿no? Se llenó de 3. La del pastor se llenó de 5, ¿verdad? Tiene una aljaba pesada, tiene unas flechas pesadas el pastor, ¿verdad? Dice, las flechas pasaban por un proceso para poder ser utilizadas. Se les daba madera resistente. Las flechas, como te dije, han sido refinadas, pero sabes, se necesita de padres que se levanten a formar hijos en el temor de Jehová. Padres que sean valientes para formarles en valores, en moral, en la Biblia, con los pensamientos de bien. Padres que sean valientes para intervenir en el carácter de su hijo, para formarlo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tú tienes una flecha, tú tienes como padre la capacidad de formar esa flecha y llenar esa aljaba tuya, y que aprendamos a decir, como te decía, lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Padres que deben ser coherentes con el mensaje
con sus vidas de lo que es amar a Jesucristo. Las flechas deben moldearse y formarse con cuidado. Deben ser guiadas con habilidades, con fuerzas, cuidadas, valoradas y lanzadas. Deben ser orientadas y dirigidas a la dirección que Dios quiere dar a cada uno de tus hijos. ¿Qué hace el guerrero con algunas flechas? Acierta al blanco. Ataca al enemigo y se defiende del peligro. Eso es lo que hacen las flechas. Aciertan, van hacia un objetivo que Dios les ha marcado en Cristo. Atacan al enemigo y se defienden del peligro contra la adversidad. La flecha en tu mano es una garantía de que tú puedes luchar como instrumento poderoso, porque tu aljaba está llena de ellas. Dice que las flechas a veces pesaban mucho, sobre todo las flechas de acero. Pesaban hasta 50, 100 kilos. Entonces, entre más flechas llevaba un guerrero, más pesada era la carga. Y los hijos no deben de ser tomados como carga. Los hijos deben de ser tomados como una bendición. A lo mejor, mujer sola, te va a tocar llevar la carga sola. Pero los hijos se necesitan cargar, amar y que sepan que son sostenidos por padres que les aman y que les sustentan. Las flechas que un guerrero tiene en su bolsa no deben ser desperdiciadas. Las flechas siempre apuntan bien y trabajan con el Señor para hacerlo con Él. Conducen sus esfuerzos y recompensas hacia lo que Dios va a hacer sobre tu casa. Una aljaba puede ser pequeña, pero esa aljaba va a estar llena de poder. Llena de poder, porque tus hijos van a ser esas flechas que van a llegar hacia objetivo. Dice el versículo: dice, así son los hijos, bienaventurado el hombre que llevó su aljaba con ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Sabes, en los tiempos antiguos, cuando las personas se encontraban a la puerta, era porque en la puerta de las ciudades se hacían negocios, en las puertas de las ciudades se administraba la justicia, y en las puertas de las ciudades era el principal punto de concurrencia. Entonces dice, cuando hablares con sus enemigos a la puerta. ¿Sabe? Las flechas de un guerrero piadoso, de un hombre piadoso. Aquellos que tienen unos hijos marca saeta, pues los hijos lo van a defender. Por eso se habla, aun cuando estén en las puertas los enemigos, las flechas como saetas van a defender a sus padres, van a defender a la familia, van a saber defender el reino de Dios, van a saber defender a sus hijos. Así como las flechas protegen al guerrero, el hombre piadoso no debe tener miedo cuando es bendecido con unos hijos marca saeta. Tus hijos. Hay un tiempo en que nosotros somos flechas y que a veces, y en otro tiempo donde los hijos se convierten en arqueros. Yo sigo siendo flecha. Bueno, cuando llegas a tu independencia económica y demás, te conviertes en un arquero. Jamás olvides, como dicen los versículos, que tus hijos son herencia, son posesión del Señor, son recompensa de Dios, y que tus flechas deben seguir siendo alistadas para las batallas. Las flechas en la aljaba significa que un tiempo, la aljaba, la bolsa donde se llevan las flechas que están guardadas. Todavía no es momento que las flechas sean lanzadas. Y cuando tus hijos están sobre tu casa, sobre un hogar,
porque lo compone la atmósfera donde vive la familia, los principios y valores. Ahí tus hijos están dentro de la aljaba y están siendo resguardados por ti. Pero hay un tiempo que tu hijo, el arquero es arquero, se convierte en arquero, la flecha es lanzada, pero cuando tu hijo crece, tu hijo se va a convertir en un arquero para formar nuevas flechas. Y tú tienes que preparar a tus hijos para que cuando salgan disparados a trabajar, a ser independientes, a crecer, ellos lleguen a ser personas maduras para enfrentar la vida y lo que viene. Toda flecha creada llega el día en que tiene que ser lanzada. Todos los padres deben estar preparados en algún momento para que sus flechas puedan salir de sus manos. En otras palabras, que tus hijos van a llegar a formar su propia vida. Y sabes, tú tienes que estar consciente de que van a salir. Tienen que salir del hogar. Tienen que salir porque ya han sido refinados, moldeados. Y dice que la vara de una flecha tiene cierta flexibilidad para acumular energía, es elástica y tiene un alcance. La punta de la flecha le da un peso necesario para seguir una trayectoria sin ser modificada. Las plumas son los elementos que le permiten un vuelo estable. Una flecha se compone de varias partes y tú debes de cuidar que el corazón de tu hijo sea completo en todas las áreas de su vida. Con oración, con ayuno, con amarlo, con mostrarle tu amor, con mostrarle tu corrección, con mostrarle de la gracia de Dios también. Y somos arqueros, como amigos, como consejeros, como líderes. Dios siempre pone hijos espirituales, pone personas cercanas a nosotros para que podamos cuidar de ellos. Y alguna vez están siendo formados y son esas flechas que están en la aljaba, pero va a llegar el momento en que van a crecer, que vamos a crecer dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y vamos a ser lanzados a más. Porque tú tienes que crecer y tienes que madurar y tienes que ir a más por Cristo. Tienes que aprender a servir en esta casa, porque no todo el tiempo te vas a quedar como flecha en la aljaba guardadito. Tienes que ir hacia el objetivo. Como padre debes de formar convicciones. Convicciones en tus hijos, convicciones en tu casa, convicciones de decir, Dios, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que creo, esto es lo que persigo, esto es hacia dónde voy. La flecha, por un tiempo en su vida, después se convierte en arquero y el arquero se entrena y se perfecciona a sí mismo y prepara sus propias flechas para dispararlas a su tiempo. Cuando trasciendes de flecha y ahora eres arquero, ahora tú vas a preparar otras flechas y tú vas a lanzar otras flechas que van a ser tus hijos, los hijos de los hijos, y se repite el proceso, ¿no? Y se repite el proceso de una generación. Tu pasado de flecha no te da excusa para ser un mal arquero. Tu pasado familiar, tu pasado en tu casa no es una excusa para que tú no puedas desarrollarte como una flecha buena. Porque ¿qué ha hecho Cristo? Cristo ya transformó nuestro corazón. Ahora necesitamos levantar la familia que no tuvimos, la familia que no nos dieron, los padres que no tuvimos. Pero nosotros somos una generación ahora bendecida y sobre todo con el conocimiento y el discernimiento que Dios te da de lo espiritual. A no repetir las mismas, dice la Biblia, no recuerdo el texto, dice, porque fuiste rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice, de vuestros padres. Traemos nuestra herencia de vuestros padres. No con cosas corruptibles como el oro y la plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
fuiste rescatado ya ahora en Cristo, de lo que fuiste en tu familia, de lo que fuiste creado como flecha. Entonces ahora, como rescatado de eso, tú debes avanzar. Al final, las flechas tienen que ser lanzadas para que cumplan sus objetivos. Cada padre ha de enviar a sus hijos a este mundo sabiendo que tiene una misión eterna que alcanzar. Como padres han de continuar orando por ellos y moldeándoles un verdadero carácter cristiano. Hay un mundo que alcanzar. Hay objetivos que alcanzar allá afuera. Hay un mundo perdido sin Cristo que tus hijos van a alcanzar como flechas. Objetivos que a lo mejor tú no vas a ver, pero en tu herencia gloriosa van a ser cumplidas tus oraciones. ¿Qué podemos hacer? Saber que, como dice el primer versículo, si Jehová no edifica la casa, en vano vas a trabajar. Sabes, tu esfuerzo nunca va a ser suficiente. Si tu esfuerzo no está descansando en Dios, no va a ser suficiente. Y también dice este versículo, ¿no? Que trabajamos, y como ya te dije, trabajamos ¿con qué postura trabajamos? ¿Con mucha ansiedad? ¿Con mucho afán? Debemos trabajar con el conocimiento de saber que podemos dormir descansando. Algo que decía el versículo este que dice que Dios da a sus amados a descanso, es que cuando tú duermes, Dios sigue trabajando. Cuando tú duermes, el ojo de Dios vigila tu negocio, vigila tus fuentes de ingreso, vigila tu casa, vigila tus hijos. Dice, por eso dice que cuando dice a su amado dará descanso. Tienes esa confianza en Dios que aunque tú no veas dónde está tu hijo, está guardado por Dios. Que aunque tú no estás descansando físicamente, Dios está cuidando de ti en medio de ese tiempo. Porque a su amado, a los que ama el Señor, Dios les guarda. Dios es quien edifica y protege. La falta de búsqueda de Dios nos hace depender de nuestros recursos y fuerzas. Dios es el que edifica y protege, pero si tú no buscas de Dios, si tú no te cimentas en Dios, no vas a seguir queriéndote esforzar y esforzar y esforzar. Yo una vez le pregunté al pastor Alfonso, ay pastor, ¿cómo le haces? Trabajas, tienes una familia, vas a la iglesia. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Dice, 1 Pedro 5:15, echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad en Cristo Jesús. Esa fue su respuesta que él me dio. Y yo dije, no, pues sí, estoy bien ansiosa yo. Porque yo sentía que no tengo marido, ni hijos, ni nada, y estaba yo toda ansiosa, ¿no? Y entendí, con esa respuesta me quedó clarísima, echando mi ansiedad en Cristo Jesús. La falta de búsqueda de Dios nos hace depender de nosotros mismos, de mis recursos, de mis esfuerzos, de lo que yo voy a alcanzar, de lo que yo voy a lograr. Y no es malo que queramos alcanzar y lograr, no es malo, pero nuestro corazón es lo que a Dios más le importa. Dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Dios construye a través de nosotros. Dios es el constructor, Dios es el edificador, Dios es el que pone cimientos sobre tu casa. Y dice, ¿qué dice Juan 15:5? Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separado tú de Dios, nada vas a poder hacer. Y tu casa no va a ser edificada si te separas de Dios. Si no te comprometes a amarle cada día, a esforzarte. Porque esta es una cosa de constancia.
El amar a Dios, el perseguir sus caminos es una cosa de constancia. Te tiene que costar. Nos tenemos que esforzar un poco. O a lo mejor para ti es fácil, ¿va? A veces para mí no. Pero separados, Juan 15:15, de mí nada puedes hacer. Y se me acabó el tiempo, no sé desde cuándo. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo te voy a pedir que ores ahí por tu hijo. Ahí a tu familia que tienes al lado. Pon ahí las manos sobre tu hijo, sobre tu esposa, sobre tu esposo y vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por la familia espiritual que está aquí, Señor. Gracias por los padres, por los hijos, por los abuelos, Señor. Por los pastores, por los líderes, Señor. Yo te pido que nos bendigas, Padre. Que edifiques nuestras casas, Padre. Que edifiquemos sobre la roca que es Cristo Jesús. Que edifiquemos, Señor, sobre tus preceptos, Padre. Sobre tus mandamientos, sobre tu amor, Señor. Sobre tu gracia, Padre. Ayúdanos a ser edificadores, Señor. Marca saetas, Señor. Que somos flechas, Padre, en tus manos, Padre. Que somos flechas contra objetivos, Señor, en el reino de los cielos. En el mundo espiritual, Padre. Esas flechas que son lanzadas, Señor, hacia el mundo de las tinieblas, Padre. Yo te pido, Señor, que nos des fuerza, que edifiquemos nuestras vidas, nuestros testimonios, Padre, nuestro corazón en lo eterno, en Cristo Jesús, Padre. Edificamos no sobre paja, no sobre hojarasca, Señor, sino sobre valores eternos que son conocerte a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo levanto a los hijos, Señor, como saetas, Padre. Levanto a nuestros hijos, Señor, como guerreros, Padre. Levanto a nuestros hijos, Señor, como saetas, Señor, que emprenden, Señor, hacia los objetivos que son hacia los tuyos, Padre. Levanto, Señor, arqueros, Padre, que direccionan hijos, Señor, que lanzan hijos, Señor, en el poder de Jesucristo, Padre. En el poder de Jesucristo, Señor, son lanzados, Señor, con tu fuerza, Padre, con tu vigor, Señor, con tu poder, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú haces obra en medio de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga.